¿Cuál es la mentira que le hemos creído a Satanás? No morirás. Esa es la mentira. No morirás. El Señor dijo, si desobedeces, vas a morir. Satanás dijo, si comes, no vas a morir. Y ahí estamos, en lo que dice el Señor y lo que no dice el Señor. Ahí estamos. Y nosotros creemos lo que dice el maligno. Y no creemos lo que dice el Señor. Ese es el misterio. Creerle al enemigo. Y pensar que el enemigo dice la verdad. Hacemos al Señor mentiroso al creer al enemigo. Y las consecuencias, pues, las conocemos bien claras en el desarrollo de la historia del pecado. El Señor con nosotros fue bien claro y habló del verbo más común, comer. El verbo más común, lo que más practicamos y lo que más nos gusta y donde colocamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía para satisfacer nuestro apetito. El Señor dijo, de esto no comeréis y de esto comeréis. Y el día que desobedezcan y coman de lo que dije que no deben de comer, van a morir. Y por supuesto la palabra muerte en ese tiempo era una palabra desconocida. Adán y Eva no tenían cómo imaginarse la muerte. Vivían en el reino de la vida. Nacieron, aparecieron en plena vida. Todo era vida, todo era perfecto, todo era puro. No había mal, solo todo era bien. Todo era santo. Muy difícil en ese entonces imaginarse que iba a haber algo equivocado. Y por eso el Señor les dijo tan claro, de todo esto pueden comer y de este no pueden comer. Y el día que desobedezcan van a morir. Una sola fruta, un solo árbol, un solo lugar, en medio de tantas posibilidades, le señaló ese solo lugar. Y en ese solo lugar era donde el tentador tenía acceso a hacer alguna cosa. Así que por todos los medios estaban advertidos. Satanás solamente podía tentarlos en ese lugar. Y solamente ese lugar fue ese lugar prohibido por el Señor. Y ahí fue donde ellos desobedecieron. Es casi semejante a las cosas que le suceden al pecador hoy, donde el Señor dice no, nosotros decimos sí. Y el no del Señor es muy claro, no es no. Pues nosotros hemos convertido el no del Señor en sí. Y la consecuencia es lo que estamos viviendo, todo este proceso degradado, moral, físico, social, espiritual, el hombre degradado totalmente y cada día más reducido a la miseria del pecado. Al igual que Adán y Eva, hay en nuestra vida lugares que el Señor dice, cuídate de ese lugar, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver, como usted decía hace un rato, cómo lo vemos ahora en la vida nuestra, ¿no? El tema cuando el Señor te dice, ahí no entres.
Nosotros hemos cambiado el no en sí. Qué dramático. El no de Dios es el sí del pecador. Hemos aprendido a hacer todo lo contrario de lo que el Señor ha dicho que no deberíamos de hacer. Y nos gozamos en hacer todo lo contrario de lo que el Señor ha querido hacer. La redención, la salvación, se inicia, y por eso es que el apóstol Pablo enfatiza que todo esto es por la fe. Si confiamos en la sencilla palabra del Señor, estamos asegurados. Y el Señor nos ha dado a nosotros más palabra abundante de la que dijo en el Edén. ¿Cuál es la palabra que el Señor nos ha negado a nosotros y no nos ha revelado? Todo nos lo ha revelado. Aquí tenemos este libro, toda una revelación. Y luego el Señor la resumió y la consignó toda en la ley de Dios. Y la ley de Dios en el lenguaje negativo. La ley de Dios está dada en nuestro lenguaje pecaminoso. Y la palabra más común, la palabra más clara, la palabra que no necesita diccionario, es la palabra no. Y la cantidad de mandamientos que comienzan con no. Así que no, sencillamente es no. Así como en el jardín del Edén, de todos los árboles puedes comer, pero de este no. Y el día que desobedezcan, van a morir. El mismo principio del Señor para revelarnos la verdad continúa hasta hoy. El no de Dios es vida eterna si lo obedecemos. El no de Dios es salvación si lo obedecemos. El no de Dios es el límite que el Señor le ha colocado a la vida humana, a la vida nuestra, para que nosotros permanezcamos en santidad de vida, en santificación, y permitamos que el vestido blanco permanezca en nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar ese no de Dios? Nos cuesta tanto porque en el pecado, tanto como en la santidad es un ejercicio, el pecado es un ejercicio. Mientras más se ejercita uno, más se perfecciona en lo que hace. Así que si nos ejercitamos en la desobediencia, el camino es cada día más débiles, cada día más inestables y cada día más relajados y cada día más prostituidos en el pecado. Lo mismo sucede cuando hacemos lo contrario. Podemos ser cada día más santificados, más purificados, más ennoblecidos y más blancos, más semejantes al Señor. El ejercicio de lo que hacemos, el ejercicio de lo que pensamos y sentimos, a eso que nos dedicamos, y la mente humana tiene la capacidad de momento a momento estar sintonizada en el bien o en el mal. Si nos sintonizamos en el mal, pues nos perfeccionamos en el mal. Si nos sintonizamos en el bien, nos perfeccionamos en el bien. Tú y yo tenemos la capacidad de elegir qué pensar, qué sentir, qué mirar, qué contemplar, qué comer, qué hacer, y seremos el fruto
de aquello a lo cual nos dedicamos. Si nos dedicamos al bien, a lo puro, nos vamos a santificar en lo puro y en el bien. Si nos dedicamos a lo perjudicial, a lo negativo, a lo negro, a la caída, ahí nos vamos a especializar y a profundizar en el mal. Así que las evidencias son muy claras y vale la pena que tú y yo aceptemos lo que el Señor dice. El sí del Señor y el no del Señor. Aceptarlo por la fe, con absoluta obediencia y sin ninguna duda.